¿Sabías que tanto un colombiano como un extranjero podrían tener o no tener residencia fiscal en Colombia? Quédate para saber si eres residente fiscal en el país. Primero, aclaremos qué es la residencia fiscal. Es simple. Esta me indica el lugar o el territorio en donde una persona, sea nacional o extranjera, va a tener que declarar los ingresos que ha obtenido y el patrimonio que posee. Y de acuerdo con esto va a pagar un impuesto en el país. Entonces, ¿quiénes son residentes fiscales en Colombia? Una persona natural es residente fiscal si cumple una de las 3 condiciones siguientes. Esto lo dice la norma. Veamos. La primera condición es por permanencia física en Colombia. Cuando una persona permanece en el país por más de 183 días calendario, sean continuos o discontinuos, o sea, que cada salida y entrada al país cuenta. Por esto es importante los sellos en el pasaporte. Y esto lo hace dentro de un periodo de 365 días calendario que se cuentan sábados, domingos y festivos. Esta persona se va a considerar residente fiscal en Colombia. Aquí hay que observar más que todo a los extranjeros y nacionales que visitan el país. Veamos un ejemplo. Un extranjero visita Colombia de la siguiente manera. Entra al país el 15 de abril de 2023 y sale del país el 15 de julio del mismo año. Hasta aquí hay 90 días calendario. Se deben contar los sábados, domingos y festivos. Luego, de nuevo entra al país el 24 de agosto de 2023 y sale a su país de retorno el 24 de octubre del mismo año. Aquí hay otros 60 días calendario. Entonces, los primeros 90 días más estos 60 días dan 150 días, lo que no supera los 183 días de permanencia física, convirtiéndose en un no residente fiscal para el año 2023. Ya sabes que es muy sencillo identificar a las personas en este punto. Segunda condición, si tiene relación con el servicio exterior del Estado. La norma dice lo siguiente: encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y virtud de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas consulares exentas de tributación en el país en el que se encuentre en función respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias personales durante el respectivo año o periodo laborable. En otras palabras, si la persona trabaja para el Estado colombiano en todo lo relacionado con el servicio exterior, ejemplo, el embajador de Colombia en Chile, sería residente fiscal en Colombia y no en ese país. De igual forma, para los embajadores de otros países que se encuentran en Colombia, serían no residentes fiscales aquí. Es muy importante saber la residencia fiscal porque dependiendo de esto, así se miran los topes para declarar renta en Colombia. Por cierto, tenemos un video donde te explicamos, dependiendo si eres o no residente fiscal, cuándo debes declarar renta en Colombia. Continuando con la tercera condición, ojo que esto aplica mucho para los colombianos que se encuentran en otro país. Esta dice ser nacional, o sea, tener nacionalidad colombiana y cumplir al menos una de estos 6 requisitos. El primero, que el cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tenga residencia fiscal en el país. Esto quiere decir que si la persona se encuentra en otro país pero tiene a su esposa en Colombia, cumple con este requisito para ser residente fiscal, así viva en otro país. 2. Que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. Esto quiere decir que la persona nacional que tiene ingresos en Colombia y también en otros países debe mirar qué porcentaje tiene en Colombia y si supera el 50% sería residente fiscal aquí. Tercero, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. Por ejemplo, si la persona deja en Colombia una casa mediante una inmobiliaria o la cuidan los abuelos, debe mirar si lo que posee de bienes en Colombia supera el 50% para ser residente fiscal. Igualmente para el punto siguiente, que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Aquí también se debe hacer una lista de los activos e identificar cuáles están poseídos en Colombia para calcular el porcentaje. Otro punto es que habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Es decir, que dado el caso, hay que acreditar que la persona es residente en el exterior para que no sea residente fiscal en Colombia. Y el último punto es que tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Si la persona que es nacional se encuentra en otro país y este país es considerado como paraíso fiscal o jurisdicción no
cooperante, o sea que no pagan impuestos aquí, la persona se convierte en residente fiscal en Colombia. En resumen, si usted es una persona con nacionalidad colombiana, se encuentra en otro país, fíjese si cumple uno de los 6 requisitos de esta condición. Así sea que cumpla con uno, lo va a convertir en residente fiscal. Pero ojo, aquí viene un dato. Hay una especie de salvavidas en la norma que dice que aún cumpliendo con alguno de los 6 puntos que te mencioné de esta tercera condición, la persona podría ser un no residente fiscal si cumple con alguno de estos 2 puntos. El primero es que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio, o que el 50% más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio. Esto quiere decir que si usted tiene domicilio en otro país, o sea, vive allá y permanece allá, y en ese país tiene el 50% más de sus ingresos anuales o el 50% más de sus activos como una casa, un apartamento, un vehículo, entre otros, aquí en Colombia sería un no residente fiscal, así tenga su esposa o hijas en Colombia, tenga otros ingresos, bienes o activos también en Colombia o viva en un paraíso fiscal. Ten en cuenta que solo cumplir con una de las 3 condiciones que ya vimos al principio te puede convertir en residente fiscal. Por ejemplo, la de permanencia física en Colombia. Si cumples con esta condición, ya no tendrías que mirar las otras 2 condiciones. Ahora que sabes cómo identificar si tienes residencia fiscal en Colombia, puedes mirar si estás obligado a declarar, porque también hay unos requisitos y topes para estar obligado a presentar declaración de renta. Si tienes dudas, comunícate con nosotros. La info te la voy a dejar en la descripción. Bye.